La civilización alienígena del sur de África. En el sur de África se han descubierto los restos de una enorme metrópoli. Está causando revuelo en la comunidad arqueológica porque algunos han sugerido que tiene 200.000 años y también porque alguna vez fue el hogar de los Anunnaki. Echa un vistazo a esta imagen satelital del sitio en cuestión. La imagen fue tomada sobre lo que supuestamente es un paisaje vacío, pero no parece vacío, ¿cierto? Hay lo que parece ser huellas de asentamientos circulares, cada uno lo suficientemente grande como para una docena de personas, y no queda ni un solo ladrillo. Estos asentamientos debieron haber sido destruidos hace mucho tiempo, dejando solo cicatrices en la tierra. Uno de los investigadores sumamente interesados en estas ruinas es Michael Tellinger. Recientemente se asoció con el bombero y piloto local Johan Hein, formando un equipo dinámico porque Johan lleva años sobrevolando la zona. Tenía una vista panorámica de las ruinas, lo que le convertía en una especie de experto no oficial. Johan utilizó su conocimiento del área para ayudar a Michael a explorar las ruinas en el terreno, tomando fotografías y recolectando evidencia. Juntos, los dos han llegado a la conclusión de que las hendiduras encontradas en el medio de la nada en el sur de África pertenecen a un capítulo olvidado de la historia humana. Fueron creados por una civilización que se perdió incluso antes de que comenzaran todas las civilizaciones conocidas. Michael ha dicho que la razón por la que la civilización estuvo aquí fue por los inmensos depósitos de oro. Se han descubierto cientos, incluso miles de minas de oro abandonadas en todo el sur de África. Michael cree que los Anunnaki, los dioses sumerios que vinieron de las estrellas, crearon a los primeros humanos aquí para extraer oro. Las extrañas ruinas circulares que acabo de mostrarles son posiblemente prueba de la operación de extracción de oro de los Anunnaki. Ahora me duele hacerlo, pero debo revelar un poquito de la burbuja Anunnaki. No todo el mundo está de acuerdo con la interpretación de los Anunnaki. Algunos expertos creen que las ruinas del sur de África son solo restos de los corrales de ganado construidos por los bantúes cuando se asentaron en la tierra en el siglo XIII después de Cristo. Esto haría que las ruinas solo tuvieran 700 años y no 200.000 años. ¿Y tú qué crees? Quiero saberlo en los comentarios. La cultura de los montículos de América del Norte. ¿Sabías que Gran Bretaña fue gobernada originalmente por un gigante prehistórico llamado Rey Albion? ¿No? No mucha gente lo hace. Tal vez sea verdad o tal vez no lo sea. Todo lo que puedo decirles es que es lo que escribió el escriba del siglo XVI, Rafael Holinshed, en su libro Crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Rafael afirmó que Albion es el nombre más antiguo de Gran Bretaña, tomado del rey, de una raza de gigantes que gobernó miles de años antes de que naciera Jesucristo. ¿Puedes ver a dónde voy con todo esto? Esta es una historia sobre cómo los gigantes gobernaban el mundo, un tema que probablemente debería tomarse mucho más en serio de lo que es. Guarda tus preguntas hasta el final. Marco Polo escribió en el siglo XIII que en Zanzíbar vivían gigantes. Dijo que los gigantes eran tan fuertes que podían cargar a 4 hombres comunes y corrientes como si nada, como si fueran niños. Los avistamientos de gigantes continuaron en África hasta el siglo XX. Uno de los avistamientos más recientes fue realizado por el periodista Glenn D. Clitter. Cuando visitó la tribu Watusi en el Congo, dijo que la mayoría de los hombres medían alrededor de 2.4 metros de altura. Parecían ser descendientes de gigantes bíblicos. Lo que quiero señalar es que se han avistado gigantes desde el extremo de la Patagonia hasta el páramo blanco de Siberia. Pero hoy quiero centrarme en los constructores de montículos de Norteamérica, una civilización perdida que muchos estadounidenses no saben que existió. La evidencia de ella está enterrada bajo las ciudades modernas. Se desconoce la historia exacta de los constructores de montículos. Desde que los europeos llegaron a América, han encontrado enormes montículos de tierra principalmente en el Valle de Ohio y a lo largo del río Mississippi. Toda la evidencia apunta a una cultura que construyó enormes sitios ceremoniales, palacios de élite y ciudades en expansión durante 5.000 años atrás o más. Los arqueólogos incluso han comenzado a separar a los constructores de los montículos en culturas individuales. Por ejemplo, los Adena, que vivieron en el sur de Ohio entre el 500 a.C. y el 100 después de Cristo, y la cultura Fort Ancient, el grupo responsable del Serpent Mound, existieron aproximadamente entre el año 1000 y el 1750 después de Cristo. Puede que hayan habido diferentes culturas construyendo montículos en todo Estados Unidos, pero supuestamente todos eran gigantes. Los grupos nativos americanos supervivientes, como los Paiute, cuentan historias de gigantes pelirrojos, caníbales gigantes y grandes que solían pisotear mamuts.
Sí, mamuts lanudos. El erudito nativo americano, Vine de Loira Jr., escuchó historias de los mayores sobre el grupo de indígenas más antiguos. Eran personas que medían más de 2.4 metros de altura y pastoreaban mamuts como si fueran ganado hace 12.000 años. Si hay que creer en las leyendas de los nativos americanos, América del Norte fue originalmente el hogar de una raza de gigantes. Probablemente no medían 6 metros de altura, pero la evidencia sí apunta a una civilización de gente que medía en promedio más de 2.1 metros. Si estás interesado en aprender más sobre los gigantes, asegúrate de ver los otros videos recientes sobre las huellas de gigantes y los gigantes de la Patagonia. El Reino Caído de Vietnam. Uno de los reinos más grandes que este mundo haya visto jamás vivió en la nación moderna de Vietnam. Comenzaré en una ciudad, un santuario con el nombre de Mai Son. Las ruinas de este lugar se encuentran en la provincia vietnamita de Quang Nam, enclavadas en una espesa selva y rodeadas de montañas. El místico río Tu Bon pasa por los muros de piedra rotos de la ciudad y serpentea hacia el mar de China meridional. Aunque hoy nadie vive en Mai Son, alguna vez fue la capital del reino de Champa. El sitio cuenta con más de 70 templos de ladrillo y piedra para adorar a deidades hindúes como Shiva, Krishna y Vishnu. Los propios Champa aparecieron en el sudeste asiático en el año 192 después de Cristo, cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo. Sorprendentemente, los Champa gobernaron durante mucho más tiempo que nuestros amigos los romanos. Los Champa dominaron el sur y el centro de Vietnam hasta el año 1697. Ese fue un reinado de 1500 años consecutivos. ¿Por qué no hablamos más de esta civilización? Su reino incluso sobrevivió a los mayas. Los Champa no solo gobernaron, sino que repelieron numerosos avances militares de reinos con los que quizás estés familiarizado. Los Champa lucharon contra los chinos, los mongoles y los jemeres. Sobrevivieron a cada incursión, hasta la última. Los Champa también eran asquerosamente ricos. Los investigadores creen que su red comercial pudo haber sido una de las mejores del mundo. Comerciaban con oro, plata, animales exóticos, esclavos humanos y especias. ¿Y con quién comerciaron? Pues absolutamente todo el mundo, desde Taiwán hasta Japón, desde Malasia hasta la India y comerciantes de Oriente Medio y el norte de África. He aquí un dato impactante. Se cree que Cristóbal Colón intentó llegar al reino de Champa en su cuarto y último viaje, pero nunca lo logró. ¿Cómo crees que le habría ido a Cristóbal Colón frente a la civilización que ni siquiera los mongoles lograron conquistar? Al final, los guerreros Champa no pudieron defender sus fronteras para siempre. Los Dai Viet, los antepasados de los vietnamitas modernos, invadieron desde el norte en el siglo XV. Luego despidieron Vijaya, lo que marcó el principio del fin. Lo irónico de su derrota es que se las hicieron ellos mismos. Champa había estado sufriendo guerras civiles y en un momento tuvo 5 gobernantes diferentes antes del asalto de Dai Viet. También habían atacado Angkor, por lo que el Imperio Khmer ignoró sus llamadas de ayuda. Cuando los Dai Viet invadieron sus tierras, los Champa cayeron con sorprendente facilidad. Aquí está la parte más misteriosa del reino perdido. Aunque los Champa fueron derrotados, su pueblo no. Los expertos no saben cuántos Champa quedaron, pero estiman que son entre 400,000 y 1 millón. Los descendientes modernos de estos antiguos guerreros viven a lo largo de la frontera de Camboya y Vietnam y hablan Cham y Khmer. Y antes de continuar, primero es hora de agradecer a nuestros suscriptores. Muchas gracias. Asegúrate de suscribirte para unirte a la familia de Lo Puedes Creer. El pueblo misterioso prehistórico de Japón. En Japón vivían personas hace 24,000 años y tengo pruebas que lo respaldan. Como prueba, me refiero a esqueletos prehistóricos descubiertos en una cantera de piedra caliza cerca de Naha, en el extremo sur de Okinawa. No fueron encontrados por casualidad, sino gracias a un hombre de negocios extremadamente diligente. No vas a creer todo lo que pasó este tipo para encontrar huesos humanos antiguos. Seijo Oyama compró bloques de piedra de construcción de la cantera de Minatogawa. En ellos se encontró un fragmento de hueso fosilizado. Durante los 2 años siguientes estuvo vigilando la cantera. Estoy segura que no estaba allí todos los días con binoculares, mirando por encima de los hombros a los trabajadores, pero pasaron 2 años manteniendo la vista en el sitio, esperando encontrar otro fósil. Estoy segura de que hizo correr la voz para que los trabajadores le avisaran si surgía algo. En 1968 vio lo que había estado esperando ver.
En la cantera se encontró otro hueso humano que Oyama tomó y mostró al profesor Hisashi Suzuki de la Universidad de Tokio. Luego, un equipo de científicos dirigidos por Suzuki descendió a la cantera y realizó excavaciones periódicamente durante los próximos 10 años. Terminaron descubriendo 4 esqueletos completos. Puede parecer mucho trabajo para menos de media docena de esqueletos humanos, pero estos esqueletos son muy importantes, tan importantes que tienen el potencial de cambiar la historia. Se encuentran entre los esqueletos de homínidos más antiguos jamás encontrados en el este de Asia. El equipo de Suzuki excavó los restos de una fisura vertical en la roca caliza. Los esqueletos pertenecían a un par de machos y un par de hembras. Estaban mezclados con 200 fragmentos de huesos de animales, en su mayoría de ciervos y jabalíes. Ahora, espero que estés listo para la parte espantosa. Estos esqueletos mostraban evidencia de que habían sido asesinados. ¡Dan, dan, dan! Uno de los esqueletos masculinos tenía una perforación en el cráneo que parecía haber sido hecha con una punta de lanza. Este pobre hombre fue empalado por su enemigo. Suzuki anunció públicamente que los antiguos humanos habían sido asesinados, probablemente con lanzas y flechas. Luego los canibalizaron, les rompieron los huesos y cocinaron su carne para convertirla en filetes humanos. Luego los esqueletos fueron arrojados a un pozo que servía como basurero, lo que explica por qué encontraron tantos fragmentos de huesos de animales. Ya es hora de que haga la gran pregunta. ¿Quiénes eran estas personas enterradas en la cantera? ¿Existió realmente una civilización en Japón hace 24.000 años? Ciertamente lo hubo, solo que los científicos no saben casi nada al respecto. No hay evidencia de cuán avanzada era su tecnología o si eran bárbaros primitivos de la Edad de Piedra. La única característica definitoria del pueblo Minagotawa es que eran pequeños. Los hombres apenas medían 1.5 metros de altura, mientras que las mujeres medían 1.3 metros de altura. Eran tan bajos incluso para los estándares europeos medievales, que estaban a un paso de ser hobbits. La civilización ahogada de Australia. Una civilización perdida que casi duplica el tamaño del Reino Unido acaba de ser descubierta frente a las costas de Australia. Los científicos se sorprenden y afirman que hasta 500.000 de personas podrían haber vivido en la zona antes de que se hundiera en el fondo del mar hace 12.000 años. ¿Sabes qué más pasó hace 12.000 años? Según la Biblia, fue entonces cuando Dios inundó el mundo para deshacerse de los Nefilim, los gigantes del mundo antediluviano. Es un poco sospechoso que 500.000 personas hayan sido aniquiladas en Australia al mismo tiempo por un aumento repentino del nivel del mar. Los científicos llegaron a su conclusión cuando encontraron signos de vida humana frente a la costa de Kimberley, en una masa de tierra hundida que conecta a Australia con Nueva Guinea. Puede que ahora esté bajo agua, pero no lo estaba hace 2.5 millones de años. El terreno ahogado solía estar tan seco como un hueso y albergaba un ecosistema próspero. Científicos de diversos institutos, incluidos el Centro Australiano de Investigación para la Evolución Humana y la Universidad de Sydney, fueron quienes publicaron recientemente esta increíble revelación. Midieron la masa de tierra hundida en 647.497 kilómetros cuadrados. Pudieron identificar lagos de agua dulce, ríos, arroyos y un mar interior en el agua salada. Todas estas funciones están inundadas hoy en día, pero no siempre fue así. Hasta hace 12 millones de años, la masa de tierra era lo suficientemente abundante como para sustentar a una población enorme. También pudo haber servido como puente entre Australia y Nueva Guinea. Hace 9.000 años, la masa terrestre estaba bajo el agua. El nivel global del mar aumentó, lo que obligó a las personas que vivían en esa masa continental a abandonar sus hogares. Los científicos no saben qué tan rápido sucedió. No hay manera de saber si ciudades enteras quedaron inundadas, matando a decenas de miles de personas. Esperemos que el agua haya subido lo suficientemente lento como para que la gente pudiera escapar a tierras más secas. En cuanto a la causa del aumento del nivel del mar, es un tema de mucho debate. La mayoría de los científicos coinciden en que el nivel del mar aumentó porque los casquetes polares se derritieron. Pero si tomamos la palabra de la Biblia, Dios inundó el mundo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los científicos o la Biblia? ¿O podría ser una mezcla de ambos? La civilización más antigua del Amazonas. En 2024, los científicos encontraron la civilización más antigua conocida en la selva amazónica. Es un descubrimiento tan grande que tengo muchas ganas de contártelo. Los investigadores han cambiado literalmente la historia de la Amazonia. Ocurrió en el oriente de Ecuador. El grupo de investigadores estuvo dirigido por el profesor Stephen Rothstein. Combinaron excavaciones terrestres con sensores láseres colocados en la parte inferior de un avión para identificar las ruinas de una enorme ciudad. La ciudad es tan antigua, olvidada durante tanto tiempo, que la selva se la tragó casi por completo.
El grupo tuvo que arrancar enredaderas hambrientas de las piedras para revelar los restos de una cultura perdida. La ciudad no tiene nombre. Los hallazgos iniciales sugieren que fue construido 2500 años antes de hoy. Eso es unos 200 años antes de que Alejandro Magno se propusiera a conquistar el mundo para los griegos. Supongo que en realidad los macedonios. Las investigaciones preliminares también sugieren que la gente vivió dentro de la ciudad amazónica durante unos 1000 años antes de huir por razones desconocidas. En cuanto a cuántas personas albergaba, no está claro en este momento. Los científicos no saben si habían 10.000 personas dentro de los muros o 100.000 personas. Tal vez te preguntes cómo una sola ciudad cambia la historia del Amazonas. Esta no es solo una ciudad. Fue en su apogeo una metrópolis, próspera como la ciudad de Nueva York. El equipo científico identificó barrios, alrededor de 6.000 casas antiguas y plazas. Todas estas características estaban conectadas por una red de caminos. Eran carreteras reales, como las calles de las ciudades modernas, que atravesaban la metrópolis de un barrio a otro. Hasta este descubrimiento se suponía que la gente del Amazonas solo vivía en aldeas poco conectadas o eran nómadas. Nadie había creído que la gente que vivía en la jungla sudamericana había construido alguna vez una ciudad. Claro, hay lugares como Machu Picchu en Perú y Ciudad Perdida en Colombia, pero estas no eran verdaderas ciudades, eran más bien ciudades construidas sobre afloramientos rocosos sobre la jungla, utilizadas como centros ceremoniales. Para darles una perspectiva, la ciudad inca de Machu Picchu, construida en el año 1450 después de Cristo, solo tenía unas 500 personas viviendo en ella. Esta ciudad recién descubierta en Ecuador podría haber tenido 100.000 habitantes. Las dos ciudades no se comparan ni remotamente. Debo mencionar que el descubrimiento ha sido un trabajo en progreso. Los investigadores tuvieron noticias de esta ciudad selvática por primera vez en los años 70. Esta nueva investigación que revela todos estos sorprendentes conocimientos es el resultado de 25 años de investigación, pero ha valido la pena. Esta misteriosa civilización pudo haber sido incluso más grande que los mayas o los aztecas. Sin embargo, los científicos aún no han encontrado un nombre para ellos. No saben absolutamente nada sobre las tradiciones, creencias, economía o cualquier cosa sobre su cultura. El pasado secreto de la dinastía Xia. En la provincia china de Henan se está llevando un gran descubrimiento arqueológico. Los investigadores han descubierto una antigua ciudad amurallada que contiene vestigios de una civilización del comienzo de la historia de China. Si no has oído hablar sobre la dinastía Xia antes, te espera un verdadero placer. La ciudad amurallada que fue descubierta se encuentra en el borde del río Yanshue. Tenga en cuenta que la ciudad entera desapareció enterrada hace mucho tiempo. Los arqueólogos solo lograron revelar un pequeño trozo de un montículo de fortificación. Por trozo pequeño me refiero a casi 61 metros de largo y más de 30 metros de ancho. Los investigadores creen que el montículo era la piedra angular del recinto palaciego de la ciudad. Incluso sin descubrir nada más, el bloque de los cimientos apunta a una inmensa cantidad de riqueza y lujo en este lugar olvidado. El jefe del equipo de excavación, Li Bo, cree que la ciudad se remonta a la dinastía Xia. Aunque técnicamente China como civilización unida ha sobrevivido más de 4.000 años, su historia se divide en dinastías individuales. Como ejemplo más familiar, el Antiguo Egipto se considera una civilización. Sin embargo, el Antiguo Egipto puede dividirse en 31 dinastías a lo largo de casi 3.000 años. La primera dinastía china antigua fue la dinastía Xia, establecida en el 2070 a.C. Es el primer gobierno conocido que surgió en China, 2 milenios antes de que China fuera unificada por el primer emperador Qin Shi Huang. Lo que encuentro infinitamente fascinante acerca de la dinastía Xia es que a los historiadores les resulta difícil separar el mito de la leyenda. Algunos ni siquiera creen que existiera. Espera, ¿cómo podría no existir una dinastía? Simplemente escucha la historia de cómo se fundó la dinastía Xia y lo entenderás. Cuenta la leyenda que hubo un gran gobernante conocido como el Emperador Amarillo. Surgió del salvajismo de una confederación tribal hace unos 4.700 años. Estableció el primer gobierno, inventó los instrumentos musicales, ideó las primeras leyes chinas e inventó la agricultura. Nadie sabe qué es verdad y qué no, porque el Emperador Amarillo solo existe en un mito. El Emperador Amarillo nunca murió. Alcanzó la inmortalidad y ascendió al cielo, dejando solo su ropa y su sombrero para ser sepultado. Su ropa real fue enterrada dentro de la tumba del Emperador Amarillo, un vasto mausoleo que se puede encontrar en la montaña Qiao. Este es un lugar real. Generaciones de emperadores han estado dejando ofrendas en el mausoleo durante los últimos 2.500 años.
Aún así, no hay pruebas de que existiera el emperador amarillo. Su mausoleo fue construido 2000 años después de que supuestamente ascendiera al cielo como Jesucristo. ¿Quién hubiera pensado que el primer emperador chino tenía la misma historia de origen que el Mesías cristiano? La leyenda continúa diciendo que el emperador amarillo fue al cielo y fue sucedido por su nieto, Xuanzhu. Y así comenzó la dinastía Xia. Las cosas realmente comenzaron después de la muerte de Xuanzhu, cuando el emperador Yao asumió el poder. Yao comenzó a convertir aldeas tribales formadas por chozas en grandes centros urbanos. Por otra parte, todo esto podría ser falso. El emperador amarillo, Xuanzhu, Yao, puede que ninguno de ellos haya existido. Muchos eruditos chinos modernos han sugerido que la totalidad de la dinastía Xia fue fabricada por la dinastía Zhou entre el 1046 y el 256 a.C. Es posible que Zhou haya inventado la historia sobre el emperador amarillo y la dinastía Xia para darse legitimidad para gobernar, haciéndose sentir como si tuvieran 2000 años más de historia detrás de ellos. Todo el asunto es realmente confuso, incluso para los historiadores chinos. La situación se vuelve aún más confusa cuando los arqueólogos encuentran cosas como la ciudad amurallada en la provincia de Henan, que data de la época del reino del emperador amarillo. El fin del mundo 2030. La fatalidad está en camino. Un asteroide destruyó la civilización hace 13.000 años y ahora se avecina otro. La fecha de nuestra extinción ha sido marcada como el año 2030. Hace aproximadamente 12.800 años, un enorme cometa entró en nuestro sistema solar. Provino de algún lugar del espacio profundo, girando a través de la inmensidad del vacío sin ningún destino particular en mente. Dio la casualidad que quedó atrapado en la órbita de la Tierra. El cometa se fracturó en muchos fragmentos, algunos de los cuales reinaban en la superficie del planeta. 8 de los fragmentos se estrellaron contra la capa de hielo de América del Norte y otros impactaron contra la capa de hielo europea. Por capa de hielo me refiero a las enormes capas de hielo que cubrieron el hemisferio norte durante la Edad del Hielo. El calor en las zonas de impacto fue increíble. Los fragmentos del cometa tenían hasta 1.6 kilómetros de ancho y tocaron el suelo a unos 96.560 kilómetros por hora. El calor fue suficientemente intenso para licuar instantáneamente millones de kilómetros cuadrados de hielo, provocando una inundación inesperada. Es casi seguro que se trataba del diluvio que habla la Biblia. Probablemente sea el mismo diluvio que registraron los mesopotámicos en la epopeya de Gilgamesh. También es el mismo diluvio del que los egipcios escribieron en los jeroglíficos. Todos en el planeta saben sobre el diluvio. Era ineludible. Lo engañoso es que los egipcios, mesopotámicos y hebreos no lo vieron hace unos 13.000 años. No fueron testigos de primera mano de la devastación de la inundación. Más bien registraron el desastre tal como se les describió, a través de generaciones de relatos orales. Algo así como lo que te estoy contando ahora, 13.000 años antes después del hecho. Aunque ninguna civilización de la que ustedes y yo hayamos oído hablar alguna vez sufrió las inundaciones, hubo una que sí lo hizo. El controvertido autor e investigador Graham Hancock dijo que una civilización avanzada habitaba el planeta cuando los fragmentos del cometa provocaron las inundaciones. No hubo civilizaciones individuales, sino una enorme civilización global que fue destruida sin posibilidad de recuperación. Graham Hancock es quien afirma que el cometa fue responsable de la inundación. Toda la idea del cometa golpeando los polos y derritiendo el hielo es de Graham. Mucha gente lo considera engañoso, loco y que dice tonterías para llamar la atención y el dinero, pero no está solo en sus valoraciones. Hay pruebas de que lo que dice tiene sentido. Una de las mejores pruebas que se puede encontrar es Göbekli Tepe, un antiguo templo descubierto en Turquía que fue construido hace 13.000 años. ¿Recuerdas Göbekli Tepe, verdad? El templo 6.500 años más antiguo que Stonehenge y 7.000 años más antiguo que las pirámides es una prueba irrefutable de que existió una civilización avanzada. Ni siquiera es el único templo de este tipo. Hay otros templos similares en Turquía, de una edad similar, como Karaj Tepe. Está confirmado incluso por la ciencia convencional que una civilización sofisticada estuvo en Turquía durante la Edad del Hielo. Ahora es el momento de la bomba, lo que he estado esperando durante todo este video para sorprenderte. La misteriosa civilización registró el impacto del cometa en Göbekli Tepe. Así lo confirmó un grupo de científicos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Edimburgo. Eran investigadores de la corriente principal que dijeron, sí, es verdad, las tallas dentro del antiguo templo representan el impacto de un cometa que ocurrió aproximadamente en el año 10.950 a.C. Los científicos publicaron su informe en la Revista Internacional de Arqueología y Arqueometría del Mediterráneo. Las piezas parecen deslizarse perfectamente en su lugar.
Tal vez hubo una civilización global que fue completamente aniquilada por una inundación inducida por un cometa. Pero, ¿qué sucede con la destrucción futura que mencioné antes? No quiero asustar a nadie, pero es posible que todos estemos a punto de morir. Graham Hancock cree que el cometa que inundó el mundo hace 13.000 años provino de la corriente de meteoritos Táuridas. Este cinturón cósmico contiene millones de rocas espaciales. Algunos de ellos son trozos de escombros sobrecalentados, hasta 4 veces más grandes que el asteroide que mató a los dinosaurios. Hancock ha afirmado que la corriente de meteoritos Táuridas se cruzará con la Tierra en el año 2030. Es posible que se repita el último desastre, aniquilando una vez más a la humanidad. La civilización sin religión. Existió en los albores de la civilización una cultura que construyó una verdadera utopía. Han pasado más de 4.000 años y ninguna sociedad humana se ha acercado a recrear la paz y armonía de la civilización del Valle del Indo. Los científicos ni siquiera pueden entender cómo lo hicieron. En la década de 1850, después de la anexión británica de Punjab en la India, un grupo de trabajadores ferroviarios se topó con una antigua ruina hecha de ladrillos de terracota en Harappa. El descubrimiento se convirtió en algo que hasta el día de hoy desafía toda explicación. Fue el primer descubrimiento registrado de una ruina en el Valle del Indo. ¿Puedes adivinar qué sucedió con él? Los ladrillos de terracota se retiraron para usarlos en la construcción del ferrocarril, distribuido a lo largo de 161 kilómetros de vías entre Multán y Lahore. Es por eso exactamente que no podemos tener cosas antiguas bonitas. No fue hasta el año 1920 que los arqueólogos extranjeros se interesaron por las ruinas encontradas en la India. Al principio, hubo mucho revuelo en torno a un lugar a 644 kilómetros de Harappa, conocido como el Montículo de los Muertos o Mohenjo-Daro. John Marshall, del Servicio Arqueológico de la India, participó en algunas de las primeras excavaciones de Mohenjo-Daro. También investigó las ruinas saqueadas de Harappa, al menos lo que no había sido saqueado 70 años antes. John fue quien se dio cuenta de que Mohenjo-Daro estaba vinculado con Harappa. Fue un momento eureka, una bombilla brillante parpadeando sobre su cabeza. Acababa de descubrir una civilización masiva que hizo retroceder miles de años de la historia de la India. Los científicos conocen ahora más de 1.000 sitios pertenecientes a la civilización del Valle del Indo, incluidos 5 centros urbanos importantes. Su territorio se extiende a lo largo de la actual frontera de la India y Pakistán, por más de 1.448 kilómetros. Controlaban un área más grande que Egipto y Mesopotamia juntos. Es una locura pensar que una gran parte de la historia de la humanidad se perdió hasta hace un solo siglo. Cada ciudad importante tenía más de 60.000 personas viviendo en ella. Y aunque las ciudades a veces estaban separadas por 644 kilómetros entre sí, no cambiaron mucho a lo largo de miles de años. Aquí tienes una comparación divertida que te dejará boquiabierto. La civilización del Valle del Indo alcanzó su apogeo en el año 2700 a.C., 50 años antes de que los egipcios construyeran la primera pirámide en la necrópolis de Saqqara. Aún no he llegado ni a la mejor parte. A medida que los arqueólogos excavaban lentamente ciudad tras ciudad, comenzaron a darse cuenta de que algo andaba muy mal. No habían encontrado ningún palacio, no encontraron grandes monumentos funerarios, no hubo entierros espléndidos como las tumbas reales en el Valle de los Reyes de Egipto. No existían mansiones palaciagas como las que construyeron los minoicos. En Creta no habían fortificaciones ni puestos militares como los que los romanos dejaron en los desiertos del norte de África. Lo más sorprendente de todo es que hasta el día de hoy, los arqueólogos no han encontrado ni un solo templo, ni una iglesia, ni una mezquita, ni un edificio religioso de ningún tipo. La civilización del Valle del Indo no tenía ejército, religión, monarquía ni cultura funeraria de culto obsesionada con una vida futura. Incluso sin estas cosas, que todas las demás civilizaciones de la historia tuvieron, el Valle del Indo prosperó. Tenían anchos de carretera estandarizados, tenían un gobierno central fuerte, comerciaban con naciones lejanas, también cultivaron suficiente alimento para sustentar a una población urbana masiva, y todo sin pelear ni adorar. ¿Cómo lo hicieron? Historiadores, psicólogos y arqueólogos, todo tipo de ólogos han intentado sin éxito comprender la única utopía conocida en el mundo. Ni siquiera está claro qué sucedió con la gente. Desaparecieron sin dejar rastro alrededor del año 1900 a.C. La civilización bajo el hielo. Si hubo una civilización global antes del diluvio hace 13.000 años, como dice Graham Hancock, ¿cuánto duró? Pensarías que miles de años, ¿cierto? No es posible que una civilización anterior al diluvio viviera en la Antártida antes del frío, y no podrían los restos de su sociedad estar escondidos bajo más de 1.6 kilómetros de hielo sólido. Algunos expertos dicen que sí.
La Antártida ha estado en grandes titulares últimamente con la controversia en torno a una enorme pirámide cubierta de nieve. Es posible que hayas visto imágenes de la pirámide antes o que me hayas oído hablar de ella. Los científicos dicen que no es más que una montaña. Otros dicen que es una pirámide real como la pirámide de Cholula en México. También fue confundida con una montaña durante siglos. Lamentablemente, la mayor parte de la evidencia que sugieren que vivieron humanos en la Antártida es puramente anecdótica. Se ha sugerido que la Antártida era la verdadera Atlántida y que la masa continental estaba originalmente más cerca de Europa. Luego, hace unos 13.000 años, la Antártida flotó hacia el Polo Sur debido a alguna actividad tectónica. No hay pruebas de ello, pero sigue siendo una toma fascinante. Me parece interesante que el supuesto desplazamiento del continente haya ocurrido al mismo tiempo que el impacto del meteorito de Graham Hancock. La evidencia más antigua y popular de la civilización en la Antártida es el mapa de Piri Reis. El mapa fue dibujado por un marinero otomano en 1513 y muestra la costa de América del Sur y un continente libre de hielo debajo de ella. Aunque todavía nadie había encontrado oficialmente la Antártida, este misterioso marinero la dibujó en un mapa. Claramente él lo sabía, pero ¿por qué lo dibujó sin hielo? ¿Y cómo un marinero al azar adquirió conocimientos especiales que nadie más tenía? Número 10. La civilización Caral Supe. Cerca de la costa de Perú, hay enormes montículos de piedra y tierra que se elevan desde el desierto arenoso como formaciones naturales. Casi parecen colinas desmoronadas hechas de piedra dura, pero en realidad estos montículos son pirámides antiguas de hace 5.000 años que se encuentran en los restos de lo que podía ser el centro urbano más antiguo de las Américas. Este misterioso sitio, conocido solo como Caral, fue estudiado por la arqueóloga peruana Ruth Shadi Solís de la Universidad de San Marcos. El complejo tiene más de 61 hectáreas de pirámides, plazas y edificios residenciales en ruinas. Alguna vez fue una ciudad próspera aproximadamente al mismo tiempo que se construían las pirámides de Egipto, lo que la convirtió en una de las principales ciudades avanzadas del mundo. Ruth cree que Caral está detrás de los misteriosos orígenes de los incas. El tamaño y el alcance de la ciudad es simplemente asombroso. La pirámide más grande, que se mantiene en pie aún, la pirámide mayor, cubre un área equivalente a 4 campos de fútbol y mide 18 metros de altura. Tiene más de 3 niveles de terrazas y su construcción habría requerido miles de trabajadores e incontables horas. Para 1600 a.C., la civilización Caral se había extendido por el Valle de Supe y había construido al menos otras 17 pirámides. Eran una civilización masiva, pero desaparecieron de la noche a la mañana. Aún más extraño es que sabían que estaban a punto de desaparecer. Muchos de los mayores logros arquitectónicos fueron enterrados bajo montones de tierra para protegerlos de cualquier amenaza misteriosa que los acabara. Ruth Shadi Solís también cree que la civilización Caral fue la ciudad madre de la civilización inca. Ella piensa que es posible que los incas comenzaran en la ciudad de Caral, pero después de su destrucción se fueron a otro lugar. De hecho, después de varios siglos pudieron reagruparse para formar el imperio inca. Número 9. La utopía del Indo. Durante más de 700 años, la civilización del Indo fue una utopía. Era el Valle del Indo de la India. Esta gran cultura floreció en los albores de la humanidad hace aproximadamente 5.000 años. Fueron una de las primeras civilizaciones avanzadas, construyendo grandes ciudades con más de 40.000 habitantes cada una. Uno de los mayores asentamientos de la ciudad fue Mohenjo-Daro, un lugar que contaba con sistemas de alcantarillado, plomería doméstica, moneda estandarizada y fuertes vínculos comerciales en todo el mundo. Se han encontrado monedas en el Valle del Indo en lugares tan lejanos como el Medio Oriente, lo que demuestra que Mohenjo-Daro se enriqueció comerciando con otros poderosos imperios. En su mejor momento cubrieron gran parte de Pakistán, la India y algunas zonas de Afganistán. Pero lo que hace que la gente de la civilización del Indo sea tan única es que los investigadores dicen que nunca practicaron la guerra. Eran una utopía, un grupo pacífico de humanos que no seguían a ningún dictador o rey y nunca diseñaron ni una sola arma ni marcharon a una sola batalla. Sabemos esto porque, aunque los arqueólogos han excavado varias ciudades pertenecientes al pueblo del Indo, no han encontrado ni un solo palacio o templo. Cada ciudad ha demostrado evidencia de que los residentes comparten casi exactamente la misma cantidad de riqueza. Nadie gobernó sobre nadie más en un gran castillo y parece que no hubo templos dedicados a deidades extrañas, por lo que cualquiera puede decir, la civilización del Indo no tuvo reyes y vivió vidas pacíficas en armonía con sus vecinos. Sin embargo, esa tranquilidad terminó hace unos 4.000 años cuando la civilización se derrumbó de la noche a la mañana. Algunos expertos dicen que el cambio climático jugó un papel, mientras que otros afirman que su falta de voluntad para ir a la guerra los dejó vulnerables a ser conquistados.
Número 8. Los etruscos. Antes de que existieran los romanos, existían los etruscos. Algunos de estos primeros reyes de Roma procedían de Etruria, así como conocimientos muy avanzados que ayudaron a los romanos a conquistar gran parte del mundo. Durante décadas, los científicos han tratado de averiguar quiénes eran los etruscos y de dónde venían exactamente. En el siglo V a.C., el historiador griego Heródoto escribió que venían de una tierra lejana y emigraron a la península italiana miles de años antes. Sin embargo, un estudio genético reciente ha confirmado que los etruscos de hecho procedían de Italia. El ADN de 82 personas que vivieron entre los años 800 a.C. y 1000 después de Cristo muestra que los etruscos vivieron en Italia antes que nadie. Aún más interesante es que eran casi genéticamente idénticos a sus vecinos de Roma. Los etruscos fueron únicos porque durante cientos de años, a medida que las personas emigraban por toda Europa, las poblaciones se mezclaban y fusionaban, permanecieron prácticamente imperturbables en Italia. Gobernaron una gran cantidad de tierra entre Roma y Florencia, junto con la isla de Córcega. También tenían su propio idioma distinto que era diferente de otros idiomas europeos como el griego. Pero según Ben Turner de Life Science, los etruscos simplemente no pudieron resistir a los romanos y fueron derrotados en el siglo III a.C. Hacia el 90 a.C., Etruria se había asimilado por completo a la República Romana. La arquitectura avanzada, los estilos artísticos e incluso la cultura etrusca fueron absorbidos y luego utilizados por los romanos. Hasta el día de hoy, los científicos no entienden por qué los etruscos duraron tanto y cómo llegaron a ser derrotados por sus pequeños vecinos del sur. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Antigua cultura de cobre. Algunas de las primeras personas en el mundo en comenzar a manipular el cobre fueron los nativos americanos. Hace unos 10.000 años, cerca de los Grandes Lagos, la antigua cultura del cobre comenzó a fabricar objetos de cobre puro. Fue un gran triunfo tecnológico para los nativos americanos, ya que el cobre fue un gran impulso por encima de la piedra ordinaria. Pudieron extraer cobre y luego transformar la materia prima en puntas de flecha extraordinariamente afiladas para la caza. Pero entonces sucedió algo extraño. Después de miles de años como caldereros, los nativos americanos se detuvieron y volvieron a fabricar herramientas con piedra y hueso. Fueron hacia atrás y nadie puede entender por qué. La antigua cultura del cobre no es exactamente una civilización, sino un grupo de personas de la región de los Grandes Lagos identificados en base a hallazgos arqueológicos de entre los años 750 y 1000 a.C. La gente de esta cultura aprendió muy temprano cómo fundir cobre y practicar la fundición de metales en los Grandes Lagos occidentales. Practicaban una existencia nómada y se basaban en la caza y la pesca. Sin embargo, después de que comenzaron a producir herramientas de metal, se detuvieron al pasar más de 3.000 años. Parecía que dejaron de fabricar instrumentos de cobre y comenzaron a usar el metal solo para cosas como cuentas y pulseras. Esto tiene a los arqueólogos con muchas dudas, porque es lo contrario de lo que hicieron las culturas. Cuando las culturas europeas descubrieron cómo hacer cobre, siguieron experimentando con la tecnología y se volvieron cada vez más avanzados. Pero los nativos americanos de los Grandes Lagos fueron por otro lado. Usaron el cobre por un tiempo y luego volvieron a la roca y a los huesos anticuados. Número 6. La cultura Banxiang. La cultura de la edad de bronce más antigua del mundo puede haberse desarrollado en Tailandia. Las excavaciones en un pequeño pueblo de Banxiang, en el noreste de Tailandia, revelaron evidencia de forja de bronce prehistórica que data de aproximadamente el año 3000 a.C. Esto es impactante porque muestra que los pueblos antiguos de Tailandia fueron los primeros en cruzar de la edad de piedra a la edad de bronce, más de 1000 años antes que en el Medio Oriente. Este descubrimiento puso patas arriba todo lo que sabemos sobre la historia mundial. Hasta ese momento, Turquía e Irán fueron considerados los primeros lugares del mundo en ingresar a la edad de bronce. De hecho, parece que un pequeño grupo de personas ingeniosas que habitan en la jungla tailandesa lo descubrieron primero. Estas fueron personas que emigraron a Tailandia hace unos 20.000 años. Se convirtieron en una de las civilizaciones más antiguas basadas en arroz y comenzaron a cultivar arroz alrededor del 3500 a.C. Había tanta abundancia de alimentos que la cultura de Banxiang nunca tuvo que preocuparse por las hambrunas. Esto le permitió a los antiguos tailandeses concentrarse en otras cosas, como el desarrollo de metales. Aún así, no sería hasta dentro de 2000 años que los verdaderos reinos comenzaron a surgir en Tailandia. A finales del primer milenio a.C., los territorios tribales comenzaron a fusionarse entre sí para crear reinos protohistóricos. Estos reinos conducirían a la última instancia al desarrollo de la cultura Varavati del siglo IX después de Cristo y poco después en los poderosos reinos de la antigua Tailandia.
Número 5. El Imperio Persa. La civilización persa fue la más científica de todas las civilizaciones de la Tierra durante su reinado. Persia, el actual Irán, estuvo ocupada por poco más que pastores de ovejas y tribus nómadas hace 2500 años. Sin embargo, el líder de una de las tribus, Ciro el Grande, comenzó a marchar contra otras tribus, obligándolas a unirse a su reino bajo un solo gobierno. Para el año 550 a.C. había conquistado Media, Lidia y Babilonia, formando a su vez el poderoso imperio aquemenida. Esta fue realmente la primera superpotencia. Ciro el Grande había logrado reunir a 3 de las civilizaciones humanas más importantes bajo un solo gobierno. Tenía Mesopotamia, el Valle del Nilo en Egipto y el Valle del Indo en la India. Los persas no solo tenían el ejército más grande que el mundo haya visto jamás, sino que también tenían una tecnología muy avanzada. Dominaron la técnica de construir refrigeradores naturales en el año 400 a.C., que se llamaban yakshal, y podían usarse para mantener la comida fría durante el calor del desierto. Se les ocurrió el ácido sulfúrico, descubierto por el astrónomo persa Abukar Muhammad ibn Yakarta al-Razi, y hoy en día se usa para hacer de todo, desde fertilizantes hasta detergentes. Los persas también inventaron el backgammon, el servicio postal y el concepto de los derechos humanos básicos. Una copia de barro encontrada en una antigua ciudad persa, un artefacto que representa una serie de dibujos de cabras, es el primer ejemplo de animación del mundo. La cabra salta hacia un árbol y come sus hojas cuando la copa se gira en la dirección adecuada, lo que convierte a los persas, y no a Walt Disney, en los verdaderos pioneros de la animación. Número 4. La cultura Nakadán. Antes de que los antiguos egipcios gobernaran las tierras del Nilo y construyeran grandes pirámides, existía la civilización Nakadán. En el año 4500 a.C., se convirtieron en la cultura predominante del Alto Egipto, operando desde la ciudad capital llamada Nakada. La civilización estaba formada por aldeas individuales, cada una de las cuales ostentaba su propia deidad animal. El reino primitivo se dividió en función del animal que se adoraba, y este fue el comienzo de lo que se convertiría en la religión dominante del antiguo Egipto durante miles de años. Como ya sabrás, los dioses egipcios se basaban principalmente en animales. Estas deidades animales comenzaron como dioses primitivos, más de 1000 años antes de que Egipto se unificara en un solo país. Los Nakada también enterraron a sus seres queridos muertos con pequeñas estatuillas para hacerles compañía en el más allá. Estos fueron algunos de los ajuares funerarios más antiguos y los precursores de los rituales funerarios tremendamente complejos de los antiguos egipcios. A medida que la civilización siguió avanzando y desarrollando técnicas artísticas más complicadas, las cosas empezaron a cambiar. Hacia el año 3000 a.C., el Alto y el Bajo Egipto estaban divididos por la mitad. El Alto Egipto adoraba a Horus y Nekhbet, mientras que el Bajo Egipto adoraba a Set y Wadjet. Después de una gran y terrible guerra, el Alto Egipto derrotó al Bajo Egipto y unificó el país como uno solo. Fue entonces cuando nació verdaderamente la gran civilización del Antiguo Egipto. Número 3. La cultura neolítica de Boyan. La cultura neolítica de Boyan apareció en el sur de Rumanía hace aproximadamente 7000 años y fue uno de los primeros grupos humanos en construir asentamientos en Europa del Este. La cultura se caracterizó por asentamientos únicos en terrazas. Comenzaron construyendo chozas de barro, pero a lo largo de miles de años se convirtieron en asentamientos más complejos. Su mayor logro fue construir lo que, según los arqueólogos, podría ser los primeros asentamientos fortificados en Rumanía, que fue un importante punto de inflexión en la civilización. También fueron los primeros en introducir hachas de cobre. Esto fue un gran problema porque mostró visión de futuro e ingenio. La cultura boyan duró hasta su desaparición en el año 3500 a.C., cuando comenzaron a aventurarse hacia el norte a lo largo del Mar Negro y se encontraron con la cultura neolítica Umangia. La cultura Umangia era más grande y más fuerte y eventualmente absorbieron a los boyan. Lo que sucedió a continuación fue uno de los mayores pasos en la evolución de la sociedad. Estas dos culturas neolíticas, en realidad no más que cazadores primitivos que lograron construir chozas de barro y paredes de madera, formaron la cultura Cucuteni-Tripilian. Luego se convirtieron en la civilización humana más grande de Europa del Este. Solo fueron destruidos cuando la civilización rival del Este invadió su territorio, y los eruditos creen que la cultura Cucuteni-Tripilian probablemente fue absorbida. Mirando esto hoy, realmente podemos ver lo que sucedió aquí. Cada pequeña cultura fue absorbida por una más grande, hasta que hace unos 5000 años comenzaron a surgir verdaderas civilizaciones en Europa.
Número 2. La civilización teotihuacana. A 48 kilómetros de la Ciudad de México se encuentra la capital de la cultura teotihuacana. Se cree que lleva el nombre de la misteriosa ciudad Teotihuacán, que se estableció alrededor del año 400 a.C. Cuando los aztecas cruzaron la ciudad en el siglo XV después de Cristo, la cultura ya estaba muerta y desaparecida. La ciudad había estado abandonada desde al menos el año 400 después de Cristo y había estado vacía durante 1000 años antes de que la civilización azteca la encontrara. No sabían por qué había estado abandonada y debió parecerles un gran misterio. No sabían nada sobre la cultura o los orígenes de Teotihuacán, y con toda honestidad nosotros todavía no lo sabemos. Los arqueólogos modernos han especulado, pero nadie ha hecho declaraciones oficiales. Algunos creen que la civilización tolteca construyó la ciudad, pero eso probablemente sea incorrecto porque los toltecas no llegaron a la escena hasta que Teotihuacán ya estaba muerta. Otros sugieren que la tribu Totonaca pudo haber construido y vivido en la ciudad. Los mayas, los mixtecos e incluso los zapotecos también han sido discutidos como responsables, pero la verdad es que se desconoce la misteriosa cultura que creó este lugar. Lo que sí sabemos es que estaban tremendamente avanzados, tenían una población de unas 200,000 personas y sin embargo abandonaron sus pirámides, plazas y grandes estructuras, aparentemente sin motivo alguno. Eran casi como si todos hubieran sido abducidos por extraterrestres al mismo tiempo. Número 1. Las civilizaciones del Egeo. En el mundo clásico del Mediterráneo, entre los años 3000 y 1200 a.C., hubo 3 civilizaciones principales en la costa del mar Egeo. Estas civilizaciones prosperaron en lo que ahora se considera Grecia, pero no fueron exactamente los griegos quienes vivieron aquí. Estaban las civilizaciones cicládica, minoica y micénica. Sabemos que había una clase dirigente en cada una de estas culturas. La clase alta vivía en palacios enormes y las ciudades realmente no tenían mucho sistema de defensa. La mayoría de las ciudades se construyeron en islas, la economía se centró en el comercio y eran artistas altamente calificados. Curiosamente, la mayoría de las historias de la mitología griega provienen de las historias anteriores contadas por las civilizaciones en particular. Lamentablemente, cada una de estas civilizaciones cayó en rápida sucesión. Los minoicos fueron destruidos por un volcán y los pueblos de las Cícladas fueron interrumpidos por tsunamis y piratas. Luego los micénicos fueron asesinados en el año 1200 a.C. por la gente del mar, una misteriosa raza de navegantes que saquearon los restos de las civilizaciones del Egeo. No fue hasta unos 400 años hasta que surgió la antigua Grecia, tal como la conocemos. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas civilizaciones antiguas crees que es la más avanzada de su época? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.